Un medio español publicó una noticia donde aseguraba que la diputada comunista Camila Vallejo defendía el derecho a la pedofilia, información que fue difundida en redes sociales por un conductor radial, lo que molestó obviamente a la parlamentaria, quien llamó a un trabajo más riguroso por parte de los medios ya que se verifica la información antes de ser publicada. ¿Cómo perjudican las llamadas fake news y cuáles son las claves para identificarlas? Lo analizamos junto a Eduardo Arriagada, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Eduardo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, de verdad, un gusto estar acá y estar con tu audiencia. Yo creo que para un medio de comunicación, para periodistas, esto es como una conversación de periodistas, yo creo que no hay tema más apasionante que se ha instalado el último tiempo, las famosas fake news, que no es lo mismo que la posverdad, ¿o no? Porque hay que diferenciar, porque es distinto una noticia falsa que una posverdad. Hay mucha gente que discute el tema de la fake news, si se debiera usar el concepto, y posverdad por lo menos es un concepto más amplio, que está más legitimado, en el fondo. Pero el caso que estamos viendo esta semana es el caso como perfecto de fake news. Así es como decir, mira, sé que en Chile ya tenemos un caso como completito, porque habíamos tenido fakes, algunas bastante relevantes, en las redes sociales. El caso más importante inicial fue el del ENAP, cuando se empezó a decir unos audios que pasaban por WhatsApp que te decían que un tío mío trabajaba en ENAP, mañana iban a haber... Yo recuerdo también, Eduardo, cuando fue el tema de los incendios el año pasado. Ahí, nosotros aquí como medio de comunicación uno empezó a ver los primeros elementos. El antepasado, ¿no? El antepasado, sí. Hace prácticamente 2 años. Ese fue como el segundo gran caso. Yo te diría que ese políticamente fue más relevante porque ahí hubo gente que se armó. O cuando se empezó a instalar el tema. La gente tenía miedo en la zona de los incendios y hubo gente que estaba armada porque tenía miedo que de verdad fuera verdad este dato, que había gente promoviendo, así, provocando incendios. Y ese fue un caso fuerte. Después tuvieron las campañas, pero este caso, y lo hablaba anoche con una periodista que me llamó para un medio, un amigo, en el fondo, tiene una novedad que me lo dijo ella, en el fondo, y tiene toda la razón, que aquí aparece en estas trenzas que se dan, porque en el fondo las fake siempre ha existido mentira. En el fondo la mentira viene con el periodismo. Es decir, si no existieran mentiras, si todos fuéramos sinceros, no se necesitarían periodistas casi. El periodista justamente está porque necesitamos discriminar. Y las mentiras, en el fondo, las que están de moda hoy día, que son estas fake news que tienen que ver con lo digital, con que estamos conectados mucho mejor. La gente, gracias a estos dispositivos que tenemos en las manos, estamos todo el tiempo conectados con la gente que nos importa. Y a través de esa conexión compartimos cosas. Y en estas mentiras nuevas hay una trenza que es bien delicada, que es a los mentirosos que han existido siempre se le suma un grupo de empresas que publican mentiras como negocio, que es el caso de lo que aparece con esta cosa que le llaman, creo que Tribuna de España, algo así, este medio falso que ya tenía un prontuario en España y que se pone a tocar temas chilenos. Y normalmente en esta trenza también hay, lamentablemente en el caso chileno también lo tenemos, un comunicador, para no hablar porque no es un profesional, en el caso de Gonzalo. Aquí dijimos un conductor radial. Sí, por el fondo, porque es una persona que es un opinólogo. Sí. Es una persona que yo creo que yo creo que la cooperativa ha sido bastante errática en la forma de presentarlo. La agricultura, perdón, qué diferencia. Sí. Y porque la verdad que no tiene mucho que ver el rol. Él funciona muy bien como columnista, en fondo, y como director de empresa, en fondo. Ahí está muy bien el tipo en Pulso, creo que en medio, en Dinamo, no sé. Yo lo he visto. En el libro tiene también una columna. Tiene columna. Pero yo creo que es muy distinto cuando un medio de comunicación como la agricultura, un medio con una tradición muy importante, lo pone a él como conductor y lo pone a entrevistar, porque hay un contrato tácito entre la audiencia. La agricultura le está diciendo a su audiencia, este señor se dedica a la información profesionalmente. Sí. Y él mismo en un tuit hoy día yo le leía y él decía, no, pero ¿por qué pensaron que yo iba a tener que investigar esto? Yo estoy, en el fondo, él mismo reconoce que él no está haciendo nada de investigación. Es decir, él es una marmota en esta cuestión, una persona como que le llegan cuestiones y tiene todo el derecho del mundo a decirlo como si fuera un señor que va caminando por la calle. En realidad, yo creo que ahí hay una falta de respeto a la audiencia muy grande. Él, especialmente una persona que está en una pantalla y que ha sido presentada como un conductor de un programa profesional de televisión, debiera advertir, así él debiera informar antes de reproducir una cosa que no sabe. Es decir, es muy grave que él simplemente haya dicho le eche la culpa a Google. Eso es terrible. O sea, Google no es un medio. Por eso Google si uno pone Google, hoy día si tú pones Google con el tema del negacionismo que está de moda ahora, las principales respuestas de Google
niegan la existencia del holocausto judío. En el fondo, entonces tú vas a decir, entonces no hubo holocausto judío, porque Google dice, eso en realidad es una falta de profesionalismo, una falta de seriedad, incluso yo diría una falta de cariño por sus compatriotas, súper grande, que solo se puede explicar o por una falta muy grande de inteligencia o porque sea parte de una cosa ideológica. Yo creo que para creer esto de la diputada Camila Vallejo, tiene que haber un trasfondo de desconfianza tan grande en Gonzalo que cree cualquier cosa. Si él hubiera leído que la Camila, para llegar al poder, había matado a 3 personas, también seguramente lo hubiera publicado. Es decir, este era un caso como muy lógico, muy evidente, muy exagerado, para que cualquier persona, un novato, un practicante de una escuela de periodismo, hubiera al menos dicho, a ver qué otra cosa ha publicado este medio. Pero también es la imposibilidad, Eduardo, de escindir un poco de lo que es tu pensamiento, tu ideología, de lo que al final publicas, de lo que piensas, no poder separar ambas para cualquier lado político, estamos hablando. Yo creo yo no creo en que los periodistas seamos neutrales. Yo creo que nosotros vamos con toda nuestra carga de lo que nos ha educado. Si yo, por ejemplo, soy hijo de los 80 y tengo una serie de condicionantes por eso. Y yo con esos condicionantes enfrento la información, pero tengo que enfrentar la información con cierta metodología. Y la metodología la hemos aprendido en el mundo de los medios con mucho tiempo. Por más de un siglo hemos estado trabajando en los últimos años. Yo diría, entre 1880 en adelante, se desarrolló una metodología profesional que casi todos los medios la usan. Esos medios se han desarrollado siempre con mentiras mezcladas. Es decir, la mentira ha estado siempre presente. Yo creo que el desastre acá es que esta persona no sepa, más que separar la información de su ideología, él, independiente de su ideología, él tiene que contrastar las cosas que le llegan. Es decir, y eso se lo digo yo a cualquier persona en la audiencia. Pero muchas veces la ideología te puede llevar a solamente publicar cosas que tú comulgues con eso. El problema del día de hoy, y se habla hoy día de estas como cámaras de eco o burbujas filtro, es que muchas personas estamos como aislados con la gente que piensa como nosotros y nos hemos ido como aislando y pensamos que todos piensan como nosotros porque nuestras redes, los algoritmos de las redes, nos muestran solo a la gente que piensa como nosotros. Entonces, en ese contexto, cuando alguien inocula una mentira, es mucho más eficiente porque no hay nadie que la desmienta. Entonces, Gonzalo seguramente está metido en esta burbuja y se cree cualquier cosa que hablan mal de gente que piensa ideológicamente distinta a él. Por eso la metodología informativa te recomienda, en fondo, no solamente hoy día a los profesionales, sino que yo creo que a cualquier persona de nuestra audiencia, que si a ti te llega una información que afecta la imagen de una persona, tú tienes que tratar, antes de compartirla con tus amigos, porque en fondo, en las redes sociales, ¿tú qué es lo que haces? Tú le das verosimilitud a lo que te llegó. Es decir, si yo te mando algo a ti, es muy distinto que tú lo encontraste en Google, porque te lo mandó una persona de confianza tuya. Entonces, si yo a mis parientes, a mis amigos, les mando a través de WhatsApp una información, estoy dando a entender de que yo hice ese chequeo. Es decir, Gonzalo, al compartirlo él le dio valor desde el mundo. Él dijo, la radioagricultura considera que esto es verdad, en el fondo, y que ustedes tienen que ver esto. Lo que es él, antes de hacer eso, lo lógico es que uno tiene que hacer la investigación, lo que él dice que él no hace. Si él no está dispuesto a hacer eso, debiera dar un paso al costado y no dedicarse a hacer entrevistas, no dedicarse a conducir un programa, sino que debiera estar como opinólogo, y que son muy necesarios. Lamentablemente son parte de esta trenza los opinólogos que hacen un poco el juego que tú insinúas, que es decir, solo lo que me conviene. Hoy día está muy de moda estas cadenas de WhatsApp, o de una persona que le llegó el mail con tal información. Al final uno le pasa con los cercanos, yo siempre les digo, uno por la experiencia profesional, nunca una información tan novedosa o un golpe periodístico o algo realmente tan llamativo te va a llegar de esa forma. Y si te llega de esa forma, lo que uno puede hacer es ver si... Porque tú puede ser que a ti te haya llegado, porque normalmente nosotros tenemos un problema, que nosotros estamos como expuestos a muchos medios. Sí. Entonces, cuando nos llega algo, nos sale el tiro raro porque los otros medios no lo han dicho. Como la gente normal no está expuesta a esos medios, solamente está expuesta a WhatsApp, lo que tiene que hacer antes de compartir, tú puedes leer lo que tú dices, mira qué entretenido, te ríes, etc. Como te mandó una persona que tú le tienes confianza, tú le crees. Por eso, te llegó de la confianza, tú tiendes a creerlo. Entonces, pero cuando tú tienes alguna duda, y tú debieras poner duda en todo, pues esto, en los chistes, en fondo, cuando tú compartes un chiste, tú cortas el chiste y se lo manda a otra persona. Y eso es súper simpático, porque normalmente los chistes tienen una cosa como que te tratan de engañar, que en realidad no es chiste, hasta que te lee el final, y funciona muy bien. Y las redes están llenas de chistes que se comparten.
la información, especialmente la que afecta a personas, no puede ser tratada igual que los chistes. Tiene que ser tratada con un cierto profesionalismo. Y ese profesionalismo que nosotros en las facultades de comunicaciones nos dedicamos como a darle mucho vuelo a eso, en fondo es un profesionalismo que hoy día lo tiene que tener cualquier profesional serio que tiene una marca, que tiene una imagen, porque esta persona, este pobre Gonzalo, mañana que era director de empresa, mañana su colega lo van a ver con mucha pena, en fondo, porque va a ser una persona que va a dar muy poca confianza, una persona que dice que que él simplemente es como si fuera una especie de micrófono y él amplificador, y que no es capaz de investigar siquiera si las cosas que le llegan son verdad. Es una cosa muy triste lo que ha pasado. Entonces, yo creo que toda persona hoy día debiera hacer un poco lo que tú dices, debiera ver, si le llega una cosa rara, meterse en un sitio web, en un lugar de confianza, a ver si eso ha salido. Y si no, hacer un doble clic y ver, a ver cuál es la cita, qué otra cosa publicó este señor, qué otra cosa publicó este diario, este Tribuna de España. Y uno al ver los titulares, uno dice, a ver, pero... Hoy día la última noticia, justamente entrevistaban al director de esta Tribuna de España y él sin ningún empacho decía, a ver, esta es mi pega, yo trabajo en esto, estos son mis parámetros, y le da lo mismo. Por eso, porque eso es como, en el fondo, ellos están jugando en una estética que parece la de los medios de comunicación. Y no es. Entonces, y no son medios de comunicación, son medios de entretención, son un negocio que lo que tratan de hacer es aprovecharse de la inocencia de la gente. Esto en Estados Unidos tuvo mucha fuerza en la elección de Trump, ha tenido mucha fuerza en la elección española reciente por la emotividad que ha tenido todo el tema catalán, ha ido entrando muy fuerte y eso explica un medio como el Tribuna de España. Y lo triste es que en este caso nos llegó a Chile. Nosotros tenemos en la facultad 2 proyectos grandes trabajando en esto. Tenemos un proyecto liderado por Tomás Polak, que es un exalumno que ha trabajado en proyectos, tiene un proyecto que se llama Dixit.io, que lo recomiendo mucho. Ese es un sitio web que la gente debería tener a mano. Muy bueno. Porque en Dixit.io aparece al tiro cuánta gente está retuiteando algo. Entonces uno al tiro valora el peso de las cosas. Y es justamente lo que hace Dixit.io, es tomar todo lo que aparece en Twitter de los medios tradicionales. Y por otro lado, y ese proyecto tiene un tema bien delicado, y es que muchas veces los periodistas, nuestros medios, en la parte digital de nuestros medios, yo te diría incluso TVN, en su parte digital, a veces somos muy descuidados por buscar muchos clics, ponemos informaciones con mucho menos seriedad que la ponemos en los medios que nosotros consideramos más tradicionales. En fondo, por decirte, usted en la pantalla tiene una serie de controles que a veces bajan en el mundo digital. Eso pasa también en los diarios, y los diarios en lo impreso a veces son mucho más exigentes que en lo digital. Y eso se nota en que hay un trabajo ahí por la búsqueda de clics, porque la verdad que es mucho más atractivo este tipo de noticias, es decir que la Camila Vallejo, una diputada, defiende la pedofilia, es mucho más atractivo en términos del atractivo del morbo que decir algo más racional de parte de ella. Entonces, eso hace que los medios a veces también fomentemos esto. Ayer leía una columna en el diario El País, tú citabas justamente el tema español, que decía, y citaba a la revista Science, que el 70% de las fake news o noticias falsas tienen un 70% de mayor posibilidad de ser retuiteadas, de ser repetidas, de ser compartidas. ¿Por qué? Porque son mucho más atractivas. Ese es un tema súper importante, y eso lo han entendido muy bien y lo han aprovechado muy bien los mentirosos y también estas empresas que fomentan las mentiras y que viven de las mentiras, porque esta empresa como Tribuna de España, yo ayer la veía, entraba a Tribuna de España y salía publicidad del Banco Itaú. Estoy seguro que el Banco Itaú ni se imagina que es auspiciador de esos medios, pero no lo hace porque auspicia ese medio directamente, sino que lo hace a través de Google. Entonces, es muy delicado porque estas empresas están aprovechándose de características propias del ser humano. Aquí la gente muchas veces como que critica a los medios o critica a las redes sociales por cosas que son naturales de las personas. Nosotros en las redes sociales tenemos una tendencia a buscar satisfacción. La satisfacción que te da, por ejemplo, que alguien te felicite, si te diga, oye, te vi en los medios, etc. Esa misma satisfacción le da a este chico de la carrera cuando crecen mucho sus tweets. Entonces, hay una tendencia a que la gente busque poner en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, e incluso en los WhatsApp, poner cosas como de estas golpeadoras, como para que la gente diga, este tipo se la sabe toda, este está en la punta. Y el problema es que el daño que se hacen a su imagen es terrible. Así me da mucha pena a las personas, porque aquí hay gente que, los mentirosos la pasan piola porque se dedican a eso.
el medio este, que Tribuna de España, ganó mejor que nunca. La última noticia le hizo lo mejor que le pudo hacer, que es difundirlo, etc. Pero aquí hay un pobre señor, que es este comunicador, que va a quedar con su imagen destruida, en fondo. Y esa trenza es la complicada. Si no hubiera sido... Porque, desde el punto de vista de la mentira, quizás lo mejor es que no hubiera existido un Gonzalo de la Carrera. ¿Por qué? Porque estas mentiras quedan mucho mejor fijas en el mundo de los fanáticos. Si esta mentira hubiera llegado solamente a los anticomunistas fervorosos, esa gente que está metida en estas como cámaras de eco, estas burbujas filtro, entre ellos todos creen que los comunistas se comen niños, es decir, esta cosa. Entonces, a ellos todo esto le parecía razonable y lo hubieran incorporado a uno de los más delitos que ellos creen que tienen los que piensan en su antípoda. Y nadie lo hubiera desmentido. Gracias a que Gonzalo la sacó y la puso en los medios masivos, salieron profesionales más serios que al tiro dijeron, pero esto, una cosa es equivocarse, una cosa es ser desconfiado y otra cosa es este extremo. Pues, así Tú dices, salen profesionales más serios, entre comillas. ¿Esto justamente refuerza el rol de los medios tradicionales? Los medios tradicionales más conocidos, los medios más grandes, que tienen cierto rigor, que tienen cierta tradición. Pero yo creo que aquí lo delicado de esto, y por eso te advierto que yo creo que hay que ser más autocrítico. Para mí, agricultura es un medio tradicional, de fondo. Y aquí lo delicado más allá de la línea editorial que... Sí, pero todos los medios tenemos líneas editoriales, sí, de fondo, y podemos, y teniendo líneas editoriales muy diversas, podemos hacer un trabajo perfectamente profesional. Es decir, yo creo mucho en la variedad de los medios, en la ideología de los medios, un medio como El Siglo. Es decir, tú puedes tener medios de distinta ideología y eso tiene un cierto valor. Lo importante es que algunos de estos medios se dediquen al trabajo profesional. Para mí es muy triste que una radio como Agricultura haya soltado ese valor, en el fondo. Y lo que tú dices es verdad. Yo creo que aquí lo que se refuerza muy bien es la importancia de que hayan profesionales, comunicadores, especialmente periodistas, interviniendo en estas discusiones, en estas conversaciones, porque hay un ejemplo muy clásico que usa un investigador de la facultad, Cristian Huepe, que es un investigador que trabaja en Boston, pero con nosotros está haciendo un trabajo sobre temas de fake. Él da el ejemplo típico de los terraplanistas. Los terraplanistas son personas que creen que la Tierra es plana y que en realidad nos metieron un cuento de esta idea de que la Tierra es redonda. Y lo increíble es que en Internet encuentran muchísima información que refuerza sus ideologías, sus errores. Encuentran muchísimos videos explicativos, muchos sitios web. Entonces, ellos empiezan a encontrar un grupo de gente entre los cuales todos creen lo mismo y se van convirtiendo. Y por eso hoy día hay más creencia en el terraplanismo que nunca en la historia de la humanidad. En fondo, por supuesto, nunca más que lo que era, no más que lo que era cuando se pensaba aquello antes de que empezaran las ciencias. Pero en el fondo, a pesar de los avances científicos, a pesar de los medios que tenemos, de la instantaneidad de la información, hay hoy día gente que cree en la Tierra plana. Así como en las vacunas, que las vacunas le hacen daño a los niños, fomentan autismo. Todas esas ideas, en el fondo, están metidas porque la gente está aislada. Y los medios, como tú dices, los profesionales, los periodistas profesionales, justamente lo que tienen que hacer es poner en contacto a la gente y hacer que la gente se vuelva a encontrar. Tú antes, en el barrio, cuando tú estabas con la idea de que la Tierra era plana, alguien en el bar, en la cafetería, en tu trabajo, te decía, oye, pero mira, no. Se reía. Pues entonces, ¿quién es la persona de la Tierra plana? La que tiene poco contacto social y que se aísla en estos mundos de redes sociales. Entonces, yo creo que para eso están los medios, como dices tú. Yo creo que es muy importante que ante estos casos la gente vuelva a los medios. Es decir, está bien, yo creo que es muy útil que la gente desde su WhatsApp distribuya información, pero antes de compartir y de engañar a sus amigos, a los que creen en él, se dé el trabajo, al menos de revisar si algún otro medio ha tomado esto en serio, más allá de... Porque una cosa tan importante como esa es muy raro que nadie más se haya dado cuenta en la humanidad. Eduardo, esta avalancha de información que uno cuando busca algo en Google o en cualquier buscador, justamente también puede ser un lado perverso que es un caldo de cultivo para, si yo busco algo y busco tratar de contrastarlo, de comprobarlo, me llega a tal nivel de información que es imposible al final o le hace muy difícil a una persona que quizás no tenga la experticia de un periodista o alguien especializado en el tema de comunicación poder contrastar una información. Yo creo que una buena receta es tener a mano siempre un sitio web de medios, el que te dé confianza. Sí. Y en ese medio buscar, en el fondo, y si tú, en el fondo, la otra opción es meterte en internet y buscar, poner el titular que te está poniendo, a ver quién otro lo cita. Entonces, si arriba en las respuestas aparecen todos medios que tú no conoces, como la Tribuna de España, no sé quién puede conocer la Tribuna de España,
tú automáticamente dices, mira, qué raro, si esta cuestión fuera verdad, también estaría en El País, en El Mundo, en medios más tradicionales. O lo otro es revisar ese medio, abrir, hacer un doble clic, a ver qué otra noticia ha publicado. O cuando algo te llega de un tuit, por ejemplo, ver, ¿será este el señor el que dice ser? Porque parece que es Sebastián Piñera. A ver, veamos si Sebastián Piñera, ¿cuánta gente lo sigue? ¿Es de verdad la cuenta de Sebastián Piñera? Es decir, yo creo que hay que hacer un cierto ejercicio. Y si uno, como dice Gonzalo decía, oye, pero si yo no estoy para eso, ¿quién ha dicho que yo voy a estar haciendo como que agravaban la falta también? Por eso, porque él decía, yo no investigo, yo simplemente estoy pasando una cosa. Entonces, si uno no tiene tiempo, lo que no tiene que hacer es compartirlo. En el fondo, si tampoco el tema, uno se puede reír, uno puede decir, mira, voy a preguntarle a alguien que sepa, pero antes de hacer ese ejercicio, yo no se lo comparto, especialmente no se lo compartas a la gente que te quiere, a la gente que cree en ti, en el fondo, porque eso va a dañar tu imagen por mucho tiempo. Para nosotros yo te diría que esto es clave para una facultad de comunicaciones, por ejemplo. Esto es como la médula, y yo me imagino que en TVN este tipo de conversaciones son muy ricas, porque te permiten entender cuál es el rol. Porque lo que está en juego aquí es la democracia. Así, lo que está en juego acá es que elijamos a gente usando verdades. ¿Sí? Y por eso los periodistas muchas veces hacemos preguntas incómodas, porque la experiencia nos muestra que muchas de las fuentes de la gente que invitamos a nuestros estudios, etcétera, a veces, no vamos a decir que mienten, pero sí que tergiversan datos en favor de su punto de vista. Entonces, el rol del periodista es ordenar eso, es decir, no solamente preguntar, un periodista no solamente pone un micrófono. Llevan agua para su molino. Sí, sino que también tú tienes que cuestionar ciertos detalles y eso va a orientar a que la audiencia es la que tome las decisiones. Es decir, tú como periodista cuestionas cosas y eso no significa enfrentar a una persona. Es decir, el trabajo que hacen colegas que muchas veces son criticados por la audiencia porque dicen, a ver, pero ¿por qué este periodista está siendo tan incisivo con este político? Pucha, pues quizás porque el político, por la naturaleza, por las ganas que tiene de ser elegido, omite ciertas cosas, generaliza, hace negacionismo, hace cosas que no son sanas. Y para eso está el periodista. Yo no creo en las leyes, esta idea de que legislemos todo. Que hay que penalizar, porque se relaciona un poco esto, aunque no tiene mucho que ver con la discusión que se instala, por ejemplo, en negacionismo. Aquí es una discusión distinta, pero uno podría decir, a ver, ante estos casos como este, ¿podría penarse con ley? ¿Podría castigarse? ¿Es el camino o la libertad de expresión al final uno tiene que ser responsable? Yo me la juego más por el camino de los medios, por el camino de los periodistas. Yo me la juego más porque si alguien realiza una conducta negacionista en un medio de comunicación, siempre hay un periodista que le advierta aquello delante de la audiencia para avisar. En el fondo, oiga, pero implícitamente usted entonces está diciendo que no es verdad el informe Rettig, en el fondo. Entonces, con eso basta. Meter a la cárcel a la gente. Ayer, por ejemplo, salía un diputado de la Democracia Cristiana y decía, no, que también tenemos que meter a la cárcel a los que han dicho cosas sobre Venezuela, a los de Cuba. Entonces, a ver, vamos a cualquier persona que piense distinto a ti, a tu antípoda, en el fondo, lo vamos a meter a la cárcel. Yo creo que eso está muy relacionado con una cosa que se le llama la no plataforma. Es decir, yo no le doy derecho a hablar, por ejemplo, en el mundo universitario, a un tipo que piensa muy extremo. Yo, todo lo contrario, yo creo que en la universidad es un lugar donde tiene que darse el debate. Un debate que seguramente se dará con un montón de gente gritando afuera, reclamando, pero siempre se tiene que poder debatir. En el fondo, siempre se tiene que... Cualquier persona, por extrema que sea su punto de vista, tiene derecho al menos a que se le oiga. Muchas veces un extremista después puede tener un punto que puede ser valioso, rescatarlo en un debate inteligente. En fondo, si creemos de verdad en la alternancia, si creemos de verdad en la democracia, si no creemos en que yo ya tengo todas las soluciones, en fondo, sino que nadie más tiene soluciones, en fondo, la verdad que es re bueno meter leyes, pero las leyes, acuérdate que cuando metemos las leyes hacemos que los políticos, que son personas que no están defendiendo la verdad, sino que están defendiendo sus carreras políticas, son los que definen esa ley. Entonces muchas veces esos políticos terminan haciendo una ley que la experiencia internacional muestra que normalmente no es favorable para lo que tú dices, para la libertad de expresión, que debiera ser como nuestra máxima al final. Muchas veces cuando se legisla en caliente salen peor las cosas. Muy mal. Eduardo Regadas, decano de la Facultad de Comunicación de la Católica, muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Un gusto, Horas. ¿verdad? Chao.